Esta mañana, Juan 17, 9 al 10. ¿Por quién murió Cristo? Dicen que Jesús murió por todo el mundo, que el sacrificio que Él hizo en la cruz pagó el precio del perdón de los pecados, que Él murió en la cruz por toda la humanidad. Entonces, si esto es cierto, ¿por qué el mismo Jesús dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste? ¿Por quién murió Cristo? ¿Cristo murió por cada persona del mundo? ¿O solo murió por los escogidos? ¿O Él murió por todo el mundo, pero se hace efectivo su sacrificio hasta que la persona crea? Es una de las cosas básicas que todos debemos saber. Porque cuando leemos Juan 3:16, ¿quién lo dijo esas palabras? ¿Son de Jesús o son del apóstol Juan? Necesitamos saber por qué murió Jesucristo. ¿Por todo el mundo? ¿Por un grupo? ¿O por toda la humanidad? Pero un momento u otro a los que creen. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Tu nombre sea exaltado, Señor. Ayúdame a exponer el texto, este tema que debe ser claro para nosotros, que iniciamos tu caminar y tenemos que hablar y entender lo que la Biblia dice. Es un tema que todo el tiempo se habla, pero debemos saber y tenerlo claro de qué se trata. Gracias por el pasaje que nos das de Juan, que queremos aprender, donde tú dices que no pides por el mundo, pero sí por los tuyos. ¿Quiénes son esos? Lléname de poder, dame gracia esta mañana, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1, ¿por quién murió Jesucristo? Es un tema a veces para algunos difícil, piensan, pero hay que manejarlo claro, la Biblia no nos deja en el aire. Número 1, el sacrificio de Cristo es universal, o sea, si es bíblico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por quién murió Cristo? Y existen dos opciones. Murió Él por un grupo, por los escogidos, que algunos piensan eso, o Él murió por toda la humanidad. Dios es amor. La doctrina de toda la humanidad se llama que el sacrificio universal, y si murió por un grupo, se llama la doctrina del particular, personas específicas, la elección. Y la pregunta del $1.000.000, ¿Cristo murió por cada ser humano o por los elegidos? Si es por cada ser humano, tendríamos la misma doctrina, por ejemplo, los católicos, que ellos creen en la doctrina del sacrificio universal. Los que creen esta doctrina son conocidos como los universalistas, murió por todos. Pero hay que creer, dicen otros. Y el versículo más famoso de los universalistas es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ve? Murió por todo el mundo. Es el más famoso. Y la gran mayoría del mundo piensa que este versículo dice que Jesús murió por todo el mundo. Ahí dice mundo. Entonces, el sacrificio de Cristo es por todo el 100% de la humanidad. Si esto es cierto, tenemos un problema con el texto que nos toca estudiar esta mañana. Por eso estamos hablando de esto. Porque Juan 17:9, el mismo Jesús dice que yo ruego por ellos, pero no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Unos dicen que murió por todos. ¿Qué piensas tú? Si te pregunto, ¿murió por todos o por un grupito? ¿Murió por todos? Unos dicen que murió por todos, pero aclaran que todos los que creen, que esa es la regla, que Él murió por todos, pero todos los que creen.
Pero vea lo que dice Juan 17:9. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. No dice, no ruego por el mundo, sino por los que creíste. No. La regla número es lo que Dios da. Tampoco dice, por los que lleguen a creer. Eso no es la regla. Sino por los que me diste. Juan 3:16 es un versículo usado frecuentemente para enseñar que Cristo murió por todos. A veces suena lindo y a veces creemos que murió por todos. Somos muy emocionales. No podemos pensar que Dios es tan malo que solo vino a morir por estas personas y los otros. No, porque ellos tienen que creer. Entonces pensamos que Dios es malo. La Biblia tiene que aclararnos. Juan 3:16 es un versículo usado frecuentemente para enseñar que Jesús murió por todos. El que cree así es conocido como universalista. Y explica así este texto de Juan 3:16. El universalista que murió por todos, cruzando la calle, la iglesia que está al frente, cree así. Ellos explican este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los elegidos. A todo el mundo, que Él ha dado a todo el mundo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dicen que Él amó, explican que Dios tiene un deseo general para el bien de todos. Y cuando viene la palabra mundo, se refiere sí a toda la raza humana, porque Dios no dijo qué grupo, dijo todo el mundo. Y cuando es todo el mundo. Gente en todos los tiempos y en todas las edades. Pero en contraste a esto, estamos tratando de descifrar Juan 3:16 porque estamos aclarando Juan 17:9. Cuando Dios está hablando que no pide por el mundo. Entonces tenemos que aclarar qué es el mundo. Y en contraste a esto, nosotros creemos que este versículo enseña que Dios amó, que Dios da un amor especial y determinado, así como usted ama a su esposa, a sus hijos, a un amor diferente al vecino. Dios ama a la humanidad un amor especial, sí, pero también diferente a sus hijos. Dios ama con un amor especial y determinado. El mundo, su propio pueblo de toda lengua, raza y nación, es lo que explicamos, sería salvo. Y cuando dice que ha dado al Hijo para que sea el Salvador, ¿a quién? A todo aquel. ¿Quiénes son todo aquel? Todos los creyentes, quien quiera que sean. Y que tenga, ¿qué significa? Estas personas tendrán todas las cosas gloriosas que Dios ha preparado para ellas. Muchos piensan que Jesús murió por todo el mundo, pero no tienen versículos fuertes para defenderlo. Aquí hay tres cosas que debemos estudiar cuidadosamente. Número 1, el amor de Dios. Segundo, el objetivo del amor divino que aquí se identifica como el mundo. Es a ellos que Él ama. Y tercero, el propósito del amor divino, que los creyentes no se pierdan. Es importante, hermanos y hermanas, que entendamos que no hay ninguna imperfección en Dios. La obra de Dios es perfecta. Pero si afirmamos que Dios tiene un deseo natural para salvación de todos los hombres, pues dice ahí para que no se pierdan. Pero Dios en su deseo no puede salvar a todos los hombres. Eso sería una debilidad y sería un anhelo no satisfecho en Dios. Entonces no sería Dios. Es decir, si Dios dijo, quiero salvar a todos los hombres del mundo, y eso no pasa, entonces no sería omnipotente y no sería Dios. Además, debe quedar claro que en ninguna parte de la Escritura afirma que Dios está obligado a beneficiar a todos. Al contrario,
Es evidente que Dios es libre para tener misericordia de los que Él quiere tener misericordia. Lo explicó el apóstol Pablo en Romanos 9, versículo 15 y 18. Dice, hablando de dos hermanos, que Dios escoge a uno, antes de nacer no habían hecho nada nuevo, bueno. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere, esta palabra traducida en griego sería que Dios mismo le provoca terquedad. Yo provoco que me rechacen y Él los endurece. Fue lo que pasó con el faraón. Dios endurece los corazones. Creo que nos ayudaría a entender términos que utilizamos mucho los domingos sobre qué significa la gracia y qué significa misericordia. La gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. Es culpable, pero Dios actúa a favor tuyo. Pero en cambio, la misericordia no es como nosotros lo vemos. La misericordia destaca el carácter compasivo del amor de Dios. La misericordia nace de Dios a la persona. Si la persona pide misericordia, deja de ser misericordia. En el momento que usted le pide a Dios, eso deja de ser misericordia. Así como el condenado acepta que merece la cadena perpetua, y viene el gobernador de Carolina del Norte o nuestro presidente Biden el otro mes de diciembre, la primera semana, y él decide otorgar misericordia al que quiere, y por esa misericordia inmerecida, esta Navidad varios presos van a cenar en sus casas y ellos no pidieron misericordia. Simplemente la recibieron sin merecerlo. Por eso ninguno de los otros que siguen presos por décadas hasta podrirse en la cárcel, ninguno puede reclamar que no recibe misericordia, porque la misericordia no se pide, se recibe. Por eso nadie puede reclamarle al gobernador o al presidente el por qué no recibió la libertad, el por qué no recibí misericordia, porque ellos están recibiendo el justo fruto de sus actos. Estás pagando lo que hiciste, no puedes reclamar misericordia. De esa manera misma, nadie puede reclamar en el infierno a Cristo por no recibir misericordia, porque estás recibiendo exactamente lo que te mereces. Su misericordia, la del Señor, es un acto libre de su propia voluntad. Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Él tiene el control de todo. Nadie le puede reclamar. Si Dios es soberano y su voluntad no es una emoción, ese es el problema, que nosotros pensamos y somos idólatras y hacemos a Dios a nuestra imagen. Creemos que la misericordia es lo que yo pienso que es misericordia. Pensamos que es amor. El homosexual piensa que amor es, Dios no va a condenar a nadie porque todos somos amor. ¿Cómo me va a es un Dios a su imagen? Pero no es lo que dice la Escritura. Su misericordia es un acto libre de su propia voluntad. Dios es soberano. Su voluntad no es una emoción producida en Él por nuestro estado de miseria. Si la lástima fuera la causa del origen del deseo divino de dar misericordia,
Dios debería tener misericordia de los demonios arrepentidos y de los condenados en el infierno que están clamando ahorita, como Judas, que tiene 2000 años. Y dicho esto, no somos salvos por la misericordia de Dios, que tú no pediste. Tú estabas huyendo de Dios. No dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios nos salvó, no por obras, no por lo buena gente que sos, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, que usted nunca pidió, Él se la dio. Tito 3:5. Por eso a Él se le llama en 2 Corintios 1:3, Padre de misericordias. Y observe bien Juan 3:16. Porque de tal manera, vea esas frases marcadas, de tal manera, para que no se pierda. El amor del cual este versículo nos habla es un amor especial y soberano, dirigido particularmente hacia los creyentes. Las frases de tal manera, ¿para qué? Que recuerda que expositivamente significa a propósito. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Enfatizan la naturaleza especial del amor de Dios y su claro propósito de salvar a los creyentes de la perdición. Por lo tanto, este amor no puede ser un afecto común hacia todos, algunos de los cuales sabemos que perecen en el infierno. El apóstol Pablo concuerda con ese amor divino. Es un amor soberano dirigido especialmente hacia los creyentes. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino que de Dios que tiene, el que hace fe, no el de Dios, el que hace obras, no, el que Dios tiene misericordia. Porque Dios ni siquiera está contando tus obras, porque tus obras, como dice el profeta, son trapos de inmundicia. Él salva al que tiene misericordia. Claro, sabemos lo que significa la doctrina de la gracia común, que Dios da, sale el sol para malos y buenos, muchos disfrutan los placeres del mundo, pero este amor soberano se da por decisión propia de Dios. Ese amor de Juan 16 es exclusivamente hacia los creyentes. Por ejemplo, permítame describirle, escudriñar, partir, cortar esto. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, no dice todos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Juan fue el que escribió Juan 3:16. Y él mismo, Juan 3:16, ¿serán las palabras de Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿fueron palabras de Jesús o son las palabras de Juan? Cuando uno ve la narración, mi opinión, son palabras de Juan, captadas de Jesús, pero están palabras de Juan expresas en el documento. Mi opinión. Pero el apóstol Juan, él mismo escribió Juan 3:16 y él mismo da la explicación expositiva de Juan 3:16. No tienes que correr a buscarla. Dice primera de Juan 4:9 al 10, nos da la manera. De tal manera amó Dios al mundo. Vea cómo lo hace expositivamente Juan. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Se acuerdan? De tal manera. Para con nosotros. Primera Juan es para los creyentes. En que Dios envió a su Hijo unigénito. Sí, bebe, como estamos igual a Juan 3:16. Al mundo. Ahí viene otra vez, propósito. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo a propiciación por nuestros pecados. Hace una exposición.
de Juan 3:16, diciendo quiénes son. Y al leer esta exposición del mismo Juan sobre Juan 3:16, ya puedes responder por quién murió Jesucristo. Ese amor especial de Dios solo puede pertenecer, vamos a ir cortando más, a aquellos a quienes la gracia y la gloria son otorgados. Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo. Debemos examinar el objeto del amor divino, que en este texto, Juan 3:16, como en Juan 17:9, es el mundo. Tenemos que definirlo. Algunos dicen que esto debe significar todos los hombres sin excepción, aunque Juan ya lo explicó. Nunca he podido ver cómo podría tener ese significado. Ya hemos crecido cómo aprender a leer los versículos. Recordemos la audiencia. ¿Quiénes están hablando? Un judío hablándole a judíos que piensan que solo los judíos van a ser salvos. Y Jesús los corrige. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito. Es para todos, no solo para ustedes, como hasta el día de hoy ellos creen. Por nuestra parte, la palabra mundo debe ser entendida como todos los elegidos de Dios esparcidos por todo el mundo. Como vimos la semana pasada, la palabra remanente de un grupo tan grande se va a salvar un poquito. Como dijo Pablo en Romanos, no es que cuando dice que Israel va a ser salvo, no es todo el país de Israel, un remanente. Romanos. El sentido de una de las mejores traducciones sobre este pasaje de Juan 3:16 es que de tal manera amó Dios a sus elegidos esparcidos por todo el mundo, que dio a su Hijo con la intención de que por medio de él todos ellos fuesen salvos. Y en este versículo el mundo tiene que ser cualquier persona que está en el mundo y recibe la vida eterna. Esto es confirmado, no hay que ir muy largo, en el siguiente versículo, versículo 17, Juan 3:17, en donde se afirma que el propósito de Dios al enviar a su Hijo fue para que el mundo sea salvo por él. ¿Vio el propósito? Juan 3:17, Dios dijo para que el mundo sea salvo. El mundo sea salvo. Si la palabra mundo aquí significa algo más que los creyentes elegidos, y si alguno piensa que murió por toda la humanidad, entonces Dios ha fracasado en su propósito. Dejó de ser Dios, porque sabemos que hay gente en el infierno. Y no nos atrevemos a afirmar tal cosa. Obsérvelo por usted mismo. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese fue el propósito. Y si eso no se cumple, si digo que el mundo es toda la humanidad, Dios fracasó. Cuando Dios dice mundo, no está diciendo que todo el mundo va a ser salvo. Es más, el Señor mismo hace una división de la humanidad cuando dice en Juan 17:9, no ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hay algo ahí. Está dividiendo la humanidad en dos. Y otro ejemplo que nos puede ayudar es la narración de la mujer samaritana. En Juan 4:42, donde se afirma que Cristo es el Salvador del mundo. Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Un Salvador de hombres que no salva es una contradicción de términos. Entonces aquellos que aquí son llamados mundo, tienen que ser solo los que son salvos, los escogidos, los llamados, y como los llama Juan, los vencedores. Ahora nos hacemos esta pregunta.
¿Por qué los creyentes en Juan 3:16 son llamados mundo? ¿Por qué Dios puso en Juan que estos creyentes se llaman mundo ahí? Hay varias razones. Hay varias razones por las cuales los creyentes son llamados mundo. Primero, para distinguirlos de los ángeles. Para rechazar a los judíos que se jactaban de ser ellos el único pueblo escogido de Dios. Para mostrar la condición y acordarnos a los creyentes antes de su conversión como pertenecientes del mundo. No se lo olvide de dónde usted viene. Y finalmente, la palabra mundo no puede significar todos y cada uno de los hombres, a menos que usted esté dispuesto a aceptar lo que voy a decir a continuación. El universalista es el que Cristo murió por todos los hombres. El universalista cree que Dios ama a muchos en vano, puesto que terminaron en el infierno. El universalista cree que Jehová hizo sufrir a Jesús en vano, pues hizo que Cristo sintiera, sufriera, pagara cada pecado de cada uno de ellos durante 3 horas en la cruz, para luego decirles: nunca os conocí, apartados de mí. El universalista cree que Cristo fue entregado en favor de millones de personas. Ponga atención. Que fue entregado por millones de personas que no pueden creer por sí mismos. No pueden, estar muertos. El universalista cree que Cristo fue entregado en favor de millones que no pueden creer por sí mismo en Él. Primero, ¿por qué? Porque Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios. Segundo, porque ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo obliga, no lo trajere. Juan 6:44. El universalista cree que el amor de Dios es cambiante, porque muere por el mundo entero, pero luego abandona a la mayoría. ¿O piensas que Él sigue amándolos en el infierno? Esto sería totalmente contradictorio a todas las escrituras, porque la Biblia dice: mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Isaías 51:6. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. El universalista cree que mundo significa toda la humanidad. Eso es concluir diciendo que Dios falló. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: consumado es, que significa pagado es. Él ya pagó. ¿Pagó el mundo entero? O mejor dicho, los nombres de quien pagó. ¿No dice Juan 10:3 que a sus ovejas llama por nombre? Jesús murió por las ovejas, no por los cabritos. El universalista cree que Dios no sabe ni por quién murió, que Él es como el mejor relojero de Suiza, que hizo el reloj y se fue. No. El universalista cree que Dios no sabe ni por quién murió, y que no es todopoderoso porque está atado de manos. No puede salvarte hasta que tú decidas. La criatura se convirtió en soberano.
Y el soberano en criatura amarrada. Ahora tú decides. Si fuera por voluntad propia, muchos ángeles caídos se arrepentirían, pero no depende del que quiere, sino el que da misericordia. ¿Qué pasaría? Pregúntese esto. ¿Qué pasa si todo el mundo hubiera rechazado el sacrificio de Jesús? Dios sería un fracasado, porque Él no puede saber qué van a decidir. Pues hizo morir en vano a su Hijo. Tenga por seguridad que Dios sí sabe por quién murió. ¿Acaso que usted olvida los nombres de sus hijos e hijas? ¿Usted no sabe cuántos hijos usted tiene? Y Él dice de la Biblia que Él tiene contados nuestros cabellos, que ni un pájaro cae sin su permiso. Tenga por seguridad que Dios sí sabe por quién murió. Si se argumenta que Cristo murió por todos los hombres, entonces, ¿cómo pudo Dios haber dado a su Hijo por aquellos a quienes Él mismo no les da la gracia de creer? Pastor, pero ¿qué tal? Dígame algo sobre Juan 1:9 cuando dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fácil. La venida de Cristo al mundo ha tenido un efecto iluminador sobre los hombres, pero cualquiera que tenga un poco de luz es porque la recibió de Jesucristo. Pero ¿qué tal lo que dice Juan el Bautista en Juan 1:29? El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decir que Cristo quita el pecado de todos y cada uno de los hombres no es cierto. Ni en este versículo ni en la experiencia. Hay gente en el infierno y gente mala pecando a nuestro alrededor. Y un texto usado frecuentemente para apoyar la redención universal es 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ve, ahí dice Dios que no quiere que ninguno perezca, así que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué hacemos? Esta epístola de Pedro, él repite constantemente la palabra elegidos. Y Pedro conoce lo que Jesús dijo: ninguno de lo que el Padre me da se perderá. El Señor no retarda su promesa, según algunos no tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Nos preguntamos, ¿quiénes son todos? El mismo versículo nos lleva a ninguno. Jehová no quiere que ninguno perezca, pero ¿quiénes son ninguno? ¿De quién está hablando Pedro? De los judíos. Ninguno de los norteamericanos o ninguno de los hispanos. ¿De qué estás hablando, Pedro? Para interpretar un texto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Contexto más cercano, mismo versículo, nosotros. Ahí hay un grupo, nosotros. Ese nosotros son los ninguno y los todos. No necesitamos hacer uso de muchas palabras para contestar esto, si no le quedó más claro. Porque el apóstol está hablando aquí de nosotros, pero aún así el contexto más amplio no lo dice. El contexto de toda la epístola de Pedro contestamos que son, 2 Pedro 1:4, los que reciben las preciosas y grandísimas promesas, 2 Pedro 1:4. Esos son los nosotros. También esos nosotros Pedro los llama los amados, 2 Pedro 3:1, amados. Esta es la segunda carta. Esos nosotros que no van a perecer
son los diferentes a los burladores, a los pecadores, como mismo Pedro lo describe en capítulo 3, versículo 3. En los postreros días vendrán burladores, pecadores, que se reirán, se burlarán del pecado. Y otra vez Pedro aclara quién son los nosotros, porque es una epístola para creyentes. Los que son llamados en su primera epístola, elegidos. 1 Pedro 1:2, ahí nos dice quiénes son los nosotros. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí están los que van a ser beneficiados. La sangre de Cristo no va a ser desperdiciada. Pero también nos dice quiénes son los nosotros, los que son llamados en su primera epístola, pueblo adquirido. 1 Pedro 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ese versículo significa claramente que Dios no quiere que ninguno perezca de sus elegidos. Que Dios no quiere que ninguno de sus elegidos perezca. Hermanos y hermanas, Dios no es un espectador. Él diseñó un plan de redención para salvar a su pueblo. No lo dice, no lo estudiamos en Juan 10 cuando le dijo a los israelitas rebeldes: usted no escucha mis palabras, porque ustedes no son de mis ovejas. Del mismo modo ocurre en la Biblia con la palabra todo. ¿Qué significa todo para usted? Cuando se dice me comí todo la comida. Todo significa en la Biblia 100%. Eso nos va a ayudar mucho. En Juan 12:32, y yo si fuere levantado de la tierra, que significa crucifixión, a todos, 100%, a todos atraeré a mí mismo. Si Dios dice, si yo resucito, si muero en la cruz, yo 100% se va a salvar, es lo que dice ahí, en el 100% en todos. Obviamente la raza humana entera no es atraída a Cristo. Todos en este texto solo puede significar hombres de cada tipo o clase. Otro ejemplo, Hechos 2:17, que lo conocen mucho. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Resulta obvio que el Espíritu Santo no es derramado sobre toda la raza humana. ¿Están viendo? Solo puede significar personas de toda clase, naciones, y no solamente judíos. Romanos 5:18, así que, en conclusión, no como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ese uno es Adán, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Eso es cierto? Si es 100%, todo. Entonces la salvación es universal. No. Todos los hombres, evidentemente se refiere a todos los hombres justificados, todos los creyentes. Y la próxima escritura que examinaremos, Hebreos 2:9, dice: Jesús coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ve, todos se van a salvar. ¿Quiénes son todos? Vea cómo son llamados. El mismo contexto lo dice, versículo 10, un versículo después. ¿Quiénes son todos? Habiendo de llevar muchos hijos, de eso está hablando, a la gloria, por aflicciones al autor de la salvación de Dios. Esos todos, en el versículo 10 se llaman los muchos hijos. En el 11 son llamados los santificados, nos aclara quiénes son todos. Son llamados sus hermanos. ¿Puede Jesús llamar a todos sus hermanos? No. Pero estos que está diciendo que serán todos, que ellos gustarán, se beneficiarán de ese sacrificio, son llamados sus hermanos, sus santificados. En Hebreos 2:11 también los llama los hijos que Dios le dio. Hebreos 2:13 lo identifica, eso es todo. Donde dice: y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ahí están los todos. En Hebreos 2:15 también son llamados ese grupo, son los librados.
desatados del enemigo, que estaban sujetos a servidumbre. Por lo tanto, Hebreos 2:9, Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ¿ve, entienden? Gustase la muerte por todos. Todo el contexto nos dice quiénes son todos. La secta toma un versículo y hacen su doctrina. Y es por cada uno de estos muchos hijos, los santificados, sus hermanos, los hijos que Dios le dio, los que son librados, son los que Cristo gustó la muerte. Esos son los que le benefician. Puesto que ninguna de esas descripciones tiene aplicación a lo que permanece en la incredulidad. Todos no puede significar toda la raza humana. Todos tenemos la obligación de predicar el evangelio. Amén. Pero oiga esta pregunta. ¿Es voluntad de Dios que toda la raza humana escuche el evangelio? ¿Es la voluntad de Dios que toda la raza humana venga y ellos conozcan el evangelio? Dice el Salmo 147, 19. He manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Hubo naciones que enteras se fueron al infierno. Nunca les llegó el evangelio. Y hoy en día hay islas y países que no llega un misionero. Dios no está en la obligación. Dios es amor, pero no está obligado a dar amor. Dios es misericordia, pero no está obligado a dar misericordia. Recuerden, como Dios dijo, hombre, yo no soy como tú eres hombre. Y en cuanto a sus juicios, que es la escritura, la ley de Jehová, los juicios de Jehová, ¿recuerdas Salmo 19? No los conocieron, ni siquiera supieron que había Biblia. Y Jesús orando, en Mateo 11:25 dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas escondiste, Señor, no nos llamas a escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, se lo revelaste a los niños. Dios le esconde la verdad al que Él quiere, es más, lo endurece. ¿No dice Mateo 20:28 que Jesús vino a dar su vida por el pago? ¿O fue que Jehová le cobró más a él, que le pagó extra? No, él vino a pagar el precio que había por los suyos. A Jesús no se le cobró más. Él pagó el precio que él mismo dice, yo lo compré. Hechos 14:16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Recuerdan Romanos 1:18? Que Dios quita el freno, hagan lo que quieran, quieren vivir promiscuidad con el reggaetón, quiere vivir así, con letra de relaciones sexuales, tomen. Hagan lo que quieran, vivan promiscuamente, les quita el freno. Esta versión se podría traducir: en las generaciones pasadas, Dios permitió que las naciones de donde usted viene, que ni siquiera existía hace 300 años, ellos siguieron sus caminos. Y Dios nunca les mandó el evangelio. Colosenses 1:26 dice que el misterio que había estado oculto, Cristo, la iglesia, la palabra de Dios completa, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a todo el mundo. No, manifestado a sus santos. Dios no está en la obligación de que todos vean la verdad. Si usted escucha el evangelio, es una misericordia de Dios. Y dice manifestado a sus santos. ¿Por qué? Porque hay gente que ni sabe qué es importante Israel. Porque hay gente que ni sabe qué es un templo. Porque hay gente que ni sabe quién es Juan el Bautista. Hay gente que ni siquiera sabe si una pastora es bíblico o no. Porque todo esto está oculto para ellos, que andan en tinieblas, pero no, como dice el versículo, manifestado a sus santos, sí van a saber. Algunos enseñan que Juan 3:16 apoya la idea de que Cristo murió por cada hombre. Por eso están tranquilos. Hacen caminatas,
Están confiados, viven como quiera porque murió por todos. Algo que es completamente inconstante en la enseñanza de la Biblia, como ya se ha demostrado. Entendiendo lo que significa mundo, las personas por las que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Como decía el predicador expositivo americano Lawson, la Biblia no es difícil. La Biblia no es difícil de entender. Lo que pasa es que es difícil de aceptar para algunos. Entendiendo lo que significa mundo, las personas por las que Cristo murió, ya lo entendemos. La próxima semana empezaremos a cortar el resto del pasaje de Juan 17, 9 al 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que le diste, porque tuyos son. Cuando usted escucha esto, y usted entiende la Biblia, usted debería caer de rodillas. Que usted entiende el Evangelio, que Él lo escogió a usted, Él lo atrajo a usted y que lo ama a usted diferente. No un amor de gracia para todos, sino que, como dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Usted no puede acercarse a Dios cuando usted quiera, es cuando Él decide. Padre, gracias por tu palabra que es clara. Gracias, Señor, porque podemos aprender